Mi nombre es Butet María Paz y la siguiente exposición será sobre síndrome post-COVID. Como introducción, entonces, recordaremos que la enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que se describió por primera vez en diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan, China, con una serie de casos de neumonías y que rápidamente se descubrió que no solamente tenía afectación a nivel respiratorio, sino que es una enfermedad con afectación multiorgánica. Para recordar los síntomas, ¿sí? Fiebre o febrícula, tos, dolor de garganta, disnea, rinorrea, mialgias o artralgias, cefalea, alteraciones gastrointestinales como diarrea y la pérdida de olfato y el gusto. Estos son los síntomas principales de la enfermedad aguda por COVID-19. El diagnóstico de la misma se realiza por PCR o los test de antígenos. Como prevención, entonces, recordamos la vacunación y la importancia de la misma, que debe ser aplicable en todos los países de manera equitativa para todos los ciudadanos, y recordar cuáles son las vacunas actualmente utilizadas contra el COVID-19. Tenemos la vacuna de Pfizer, Moderna, la Sputnik V, Sinopharm, Sinovac y la vacuna de Oxford AstraZeneca. Para dimensionar entonces el impacto que el COVID-19 tuvo en el mundo, tenemos 766 millones de casos acumulados y en el siguiente gráfico vemos cómo estos casos se fueron desarrollando a lo largo del tiempo desde el 22 de enero del 2020 a abril del 2023. Entonces, de todos estos pacientes diagnosticados, se entiende que los clínicamente sintomáticos serían la parte visible del iceberg, quienes cursarían con el COVID agudo, y la parte no visible correspondería a todos aquellos pacientes con o sin síntomas agudos y a aquellos dados de alta de las internaciones por COVID y que se acumulan en el tiempo con síntomas muy variables de el síndrome post-COVID o COVID persistente. Son múltiples los mecanismos propuestos sobre el desarrollo y las manifestaciones del síndrome post-COVID. Dentro de ellos vamos a encontrar la persistencia viral en los reservorios del SARS-CoV-2, el daño celular por la hiperinflamación persistente, las alteraciones inmunológicas y de hipercoagulabilidad y las alteraciones a nivel del endotelio y de injuria tisular, así como los determinantes genéticos. También encontramos que en aquellos pacientes con COVID grave va a haber un aumento de las citoquinas proinflamatorias que van a actuar sobre las células inmunitarias y sobre la vasculatura, aumentando la adhesión y la procoagulación sanguínea. La incidencia del síndrome post-COVID es muy variable según los diferentes estudios encontrados. En algunos nos describe que se encontraría presente entre el 10 y el 35% de todos aquellos pacientes que cursaron la infección por COVID. Asimismo, se destaca que durante el primer año posterior a la infección, 1 de cada 5 personas presentaría algún síntoma de síndrome post-COVID. Este va a ser mayor en aquellos pacientes que presentaron hospitalización, principalmente en unidades de cuidados intensivos, siendo alrededor del 54% y un 34% entre los no hospitalizados, mostrando que de alguna manera existiría alguna relación entre la gravedad de la infección y la presencia de este síndrome post-COVID. En relación a la definición del síndrome post-COVID,
no existe una definición universalmente aceptada, sino que en cada uno de los artículos analizados se define a este síndrome de una manera diferente. Sería importante tener una definición o implementar la misma definición en todas las investigaciones, porque de este modo, al tener una definición consensuada, uniforme a nivel mundial, se ayudaría al diagnóstico de los pacientes, al tratamiento y también a la investigación sobre la misma. Igualmente, destacamos dos definiciones, una es de la Organización Mundial de la Salud y la otra de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud lo define como aquellos síntomas que ocurren al menos 3 meses después de la infección por COVID. Los síntomas deben durar por lo menos 2 meses y no deben poder explicarse con un diagnóstico alternativo. Estos síntomas pueden ser de nueva aparición después de la recuperación de la infección aguda por SARS-CoV-2 o persistir desde la primera infección. Los síntomas pueden fluctuar o recaer, es decir, no es necesario que sean continuos durante el tiempo. Mientras que por otro lado, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades definen como condiciones posteriores al COVID, ¿sí?, a este término, para englobar una amplia gama de consecuencias para la salud que deben estar presentes 4 semanas después de la infección por COVID. Esto va a incluir tanto complicaciones generales de la enfermedad aguda prolongada o problemas de salud nuevos, recurrentes o en curso, así como secuelas posagudas de la infección por COVID. El espectro de síntomas, ¿sí?, y secuelas tras la confirmación del COVID-19 es muy amplio y variable, y se han descrito más de 100 síntomas como condición post-COVID. Estos síntomas tienen un impacto desfavorable en la calidad de vida de los sujetos y por eso es importante investigarlos, ahondarlos y buscarles el tratamiento adecuado. Entonces dijimos que eran más de 100 los síntomas que se habían descrito. En este cuadro vemos cómo se agrupan en los diferentes órganos o sistemas. Tenemos el sistema respiratorio, cardiovascular, hematológico, gastrointestinal, renal, sistema nervioso, sistema endocrino, musculoesquelético y dermatológico. Cada uno de ellos va a tener diferentes presentaciones el síndrome post-COVID. En la siguiente exposición no hablaremos sobre todo, sino sobre algunos de ellos. Se ha demostrado en diferentes estudios que el coronavirus puede llegar al sistema nervioso y dañarlo de forma directa o por medio de una disregulación inmunológica. Dentro de las afectaciones del sistema nervioso vamos a encontrar la meningitis y las encefalitis, cuyos síntomas principales se describen en la siguiente tabla y están dados principalmente por fiebre, tos, fatiga como síntomas generales y síntomas neurológicos como delirio, encefalopatía, déficit motor focal, crisis convulsivas y signos meningios. También a estos puede sumarse la cefalea crónica como signo de irritación meningia. El diagnóstico del mismo se va a realizar por una neuroimagen, TAC o resonancia magnética nuclear y por medio de la punción lumbar. También encontramos la cefalea persistente, que se define como aquella cefalea crónica cuyo inicio o empeoramiento tiene alguna relación temporal con la infección confirmada por COVID-19. Encontramos 3 tipos de patrones clínicos relacionados con la cefalea persistente y estos son el tipo 1, la cefalea en etapa aguda con persistencia posterior, en etapa aguda de infección de COVID con persistencia posterior, pero
una vez que se han resuelto el resto de los síntomas. La tipo 2, existe el antecedente de cefalea o migraña previa a la infección con exacerbación de la misma posterior a la infección por COVID. Y la tipo 3 es una cefalea diaria persistente que se presenta posterior a la resolución de la infección por COVID-19. Para el diagnóstico de esta cefalea persistente no son necesarios estudios de imágenes, excepto si encontramos la presencia de banderas rojas en el momento en el cual solicitaremos la resonancia magnética nuclear. Los signos o banderas rojas son síntomas sistémicos frente a los cuales deberemos ir descartando otras patologías de mayor gravedad, ¿sí? Por ejemplo, infecciones, alteraciones intracraneales no vasculares, antecedentes de cáncer buscando metástasis, si hay déficit o disfunción neurológica. Si es de inicio súbito la cefalea, entonces buscaremos alguna hemorragia subaracnoidea. Si la edad es mayor a 50 años, si hay cambios en el patrón o inicio reciente de la cefalea, si la cefalea es posicional buscando hipertensión o hipotensión intracraneal. Si la cefalea es progresiva con presentación atípica, siempre buscando descartar neoplasias, embarazo y puerperio, teniendo en cuenta, por ejemplo, la preeclampsia o trombosis venosa cerebral. Si existe la presencia de dolor orbital, ocular o con síntomas disautonómicos, con patologías de la fosa posterior principalmente, cefalea postraumática, hematomas subdural o vasculares, si existe patología inmunitaria, por ejemplo HIV, buscando infecciones oportunistas, y la uso y abuso de analgésicos como cefalea por sobreuso de los mismos. El tratamiento se basa en un tratamiento crónico de sostén con la amitriptilina, mirtazapina o venlafaxina y paracetamol o AINES para las crisis o exacerbaciones. Dentro de los síntomas neurológicos también encontramos la anosmia, que pueden darse en un primer momento en la etapa aguda como uno de los primeros síntomas de COVID-19 y se encuentra presente entre un 19 y un 68% de los pacientes, aunque algunos estudios nos hablan de que existiría algún grado de pérdida del olfato entre el 85 y el 98% de los pacientes, en general relacionados a hiposmia, o sea, disminución de la sensación olfativa. El 95% de los pacientes que presentan anosmia van a tener una resolución espontánea de la misma en una media de aproximadamente 9 días, aunque hay un 5% en los cuales les va a persistir este síntoma luego de la resolución del COVID agudo. Esto se da principalmente ya que existe una inflamación del epitelio de la mucosa nasal. Vamos a encontrar apoptosis de las células olfatorias y cambios en la estructura y transmisión de los aromas en los sitios olfatorios por acción directa del virus. También puede darse daño en el bulbo olfatorio, neuronas olfatorias y en células totipotenciales del epitelio olfatorio. El diagnóstico de anosmia se va a realizar con frascos con aromas que pueden ser de entre 4 a 24 frascos. También se realiza por medio de cuestionarios y por medio de escalas visuales análogas. Y el tratamiento va a estar principalmente dado por la rehabilitación olfatoria y también puede utilizarse, se ha probado, la fluticasona como spray nasal. La disfunción o deterioro cognitivo es el trastorno o la alteración en la salud mental más frecuentemente informado en relación al COVID-19 y se da en aproximadamente el 50% de los pacientes que sufrieron COVID grave 6 meses después del alta hospitalaria.
Los déficits más comunes están relacionados con la memoria de trabajo, con la atención y con las funciones ejecutivas. El diagnóstico del mismo se realiza por medio de test, por ejemplo el MoCA y el MMSE, Mini Mental Status Exam. El tratamiento va a ser individualizado a cada paciente. No existe a la fecha ningún tratamiento farmacológico aprobado, pero sí es importante realizar la estimulación cognitiva, rehabilitar el lenguaje, sobre todo en aquellos pacientes que presentaron intubación orotraqueal, y también terapia ocupacional asociada a fisioterapia. La incorporación y adaptación al trabajo habitual del paciente debe ser de forma lenta y paulatina. En relación al aparato cardiovascular, la patología más frecuentemente encontrada es la miocarditis. Encontraremos la presencia de signos y síntomas de inflamación miocárdica posterior a 4 semanas del inicio de la enfermedad. Preferentemente se darán en el género masculino entre los 40 y los 50 años de edad. Los síntomas están relacionados con molestias a nivel del tórax, como presión, dolor o sensación de rigidez. El paciente también puede presentar palpitaciones, disnea, síncope, fiebre y astenia. El diagnóstico se realizará por medio del electrocardiograma, un laboratorio completo con PCR, troponinas, NT-proBNP, ferritina, y también podemos ver los leucocitos con la presencia de neutrófilos y la relación neutrófilos-linfocitos. En pacientes no vacunados podemos encontrar anticuerpos en ausencia de ARNs de SARS-CoV-2, lo cual puede ser consistente con una fase de recuperación reciente de la infección. También realizaremos un ecocardiograma donde encontraremos alteraciones en la movilidad y disfunción sistólica, y el gold estándar es la resonancia magnética, que será de primera elección en el diagnóstico de miocarditis. En relación al tratamiento, no hay estudios controlados aleatorizados sobre el tratamiento de la miocarditis por COVID-19, sino solamente informe de casos y series retrospectivas. Por lo tanto, el tratamiento es de sostén y no difiere del resto de las miocarditis. En relación al sistema respiratorio, en la infección aguda por COVID, aproximadamente entre un 5 a un 8% de los pacientes que la presentaron desarrollaron síndrome de estrés respiratorio. Este síndrome se presenta en 3 fases que están superpuestas unas con otras, que son la exudativa, proliferativa y fibrótica. En la fase exudativa se va a dar la liberación de distintas citoquinas proinflamatorias, principalmente interleuquinas y factor de necrosis tumoral, y la entrada de neutrófilos con la ruptura de la barrera endotelial epitelial pulmonar, que va a llevar a la inundación alveolar y a la dificultad respiratoria. Posteriormente va a venir la fase fibroproliferativa, donde va a haber acumulación de fibrocitos, fibroblastos y miofibroblastos en el compartimento alveolar, que va a dar lugar a un depósito de componentes de matriz mesangial como fibronectina, colágeno 1 y colágeno 3, todo esto agravado por la ventilación mecánica y las alteraciones que puede dar. Esto va a llevar a que el paciente evolucione o puede evolucionar a la fibrosis pulmonar como síntoma de post-COVID. Los síntomas de la fibrosis pulmonar entonces van a estar relacionados con disnea, principalmente aquella relacionada al ejercicio, y tos seca crónica. El diagnóstico va a ser por medio de la tomografía axial computada, como vemos en la imagen, con imágenes consistentes con fibrosis pulmonar. También puede realizarse espirometría y test de marcha.
El tratamiento será por medio de la presentación o la provisión en la medida que el paciente lo requiera de oxígeno suplementario, la rehabilitación pulmonar y la vacunación como prevención de otras infecciones. Dentro de las secuelas gastrointestinales encontramos que estas son varias, eh, destacándose la anorexia, que es la más común, náuseas, reflujo, también puede presentarse diarrea crónica, distensión abdominal y dolor abdominal como menos frecuente. Los síntomas están asociados por un lado con una acción directa del virus sobre el aparato digestivo y con una disregulación del sistema inmunológico y cambios en la flora o microbiota intestinal. Estos están fuertemente también relacionados con las comorbilidades existentes en los pacientes, tanto la obesidad, vejez, diabetes o la dieta y desnutrición son algunos de los factores que pueden contribuir a la inflamación y la disfunción intestinal y digestiva. También como afectaciones en el aparato digestivo se pueden y se han descrito casos de pancreatitis y hepatitis relacionadas con la infección por virus COVID-19 y en el síndrome post-COVID. En relación a las alteraciones renales, la más frecuente es la insuficiencia renal aguda, que se va a dar en un 5% de aquellos pacientes con COVID-19 hospitalizados y en un 31% de aquellos que sufren COVID graves. El 13% de quienes se recuperan desarrollan algún grado de alteración en la tasa de filtrado, o sea, insuficiencia renal a los 6 meses posterior a la infección por COVID-19. Esto se va a dar principalmente por las reacciones inflamatorias prolongadas que sufre el riñón y los trastornos trombóticos que pueden presentar los pacientes con COVID-19. Esto se da principalmente en aquellos pacientes o grupos de alto riesgo como son los diabéticos, hipertensos o pacientes añosos. Es importante recordar o ver que en relación al COVID-19, el 35% de los pacientes que requirieron hemodiálisis durante la internación por COVID y recuperaron la función renal, igualmente presentaron enfermedad renal crónica 6 meses posteriores al alta. Las causas del daño renal por COVID-19 son tanto el efecto directo citopático que puede tener el virus, como también efectos indirectos o los trombóticos del mismo. También se describieron glomerulonefritis, principalmente en biopsias realizadas post-mortem a pacientes con COVID en un primer momento y posteriormente ya a pacientes con resolución del cuadro de COVID agudo, y se encontraron principalmente glomerulosclerosis focal y segmentada en su variedad colapsante, con fallo renal y necesidad de hemodiálisis en varios pacientes, enfermedad por cambios mínimos, también glomerulonefritis membranosa, casos de vasculitis y enfermedad antimembrana basal glomerular. Los síntomas presentados son hematuria, proteinuria y también fallo renal. Por último, en relación al aparato osteoarticular, vamos a encontrar la miopatía, sobre todo la miopatía o polineuropatía del enfermo crítico, que se da en aquellos pacientes, principalmente los que fueron ingresados en terapias intensivas y sometidos a ventilación mecánica, que van a presentar mayor riesgo de esta patología. Como causa encontramos que hay factores sistémicos de inflamación como citoquinas, óxido nítrico, radicales libres, que van a producir condiciones hipóxitas y que van a incrementar la permeabilidad vascular, causando un estado de inflamación crónica.
La prevención de la misma es intentar reducir los tiempos de movilización y el tratamiento está dirigido a la rehabilitación tanto pulmonar como a la fisioterapia. Y por último, las artropatías. Se describe que las afectaciones articulares se pueden dar en diferentes estadios de la enfermedad, tanto en el COVID agudo como en el síndrome post-COVID o COVID a largo plazo, y pueden darse como artritis agudas o artralgias. Se describe que 1 de cada 5 individuos afectados por COVID prolongado va a sufrir de estas afectaciones y las características van a ser de dolor articular generalizado, aunque pueden presentar preferencia por articulaciones de las extremidades inferiores, sobre todo rodillas y tobillos, de intensidad leve a moderada. Y el tratamiento es sintomático con paracetamol y analgésicos no esteroideos. Por último, se lista la bibliografía por si alguno tiene necesidad de rever algún tema o profundizar alguno de los temas que hablamos. Muchas gracias.